¿Qué pasa, míticos? ¿Cómo estamos? Sí, órdenes esotéricas, magia, sectas y esas cosas. ¿Sabías que ahora mismo, mientras ves este mismísimo vídeo, alguna secta está haciendo un ritual? ¿Está intentando convocar los vientos de la magia? Hoy volvemos con la sección de folclore, esa sección en la que descubrimos los distintos aspectos de la cultura general del mundo. Y hoy vamos a conocer un buen conjunto de órdenes esotéricas, filosófico-religiosas que son 100% reales, demostrables y existentes. Una gran parte de ellas siguen hoy día en activo e incluso continúan con sus prácticas. Pero tranquilos, si bien no dejan de ser interesantes y promueven una creencia mágica aún demostrable, al menos aquellas de ellas en las que tú mismo podrías formar parte están muy lejos de hacer sacrificios de personas y otras cosas de índole hollywoodiense. Bueno, al menos hoy día, y bueno, al menos que se sepa por el momento. ¿Estás listo para conocer una parte del mundo que continúa convocando esos vientos de la magia? Pues empecemos. Antes de empezar dándole a lo gordo, habría que explicar qué es una religión mistérica, ya que prácticamente la totalidad de estas órdenes o sectas podrían clasificarse como tales. En pocas palabras, una religión mistérica busca transmitir las creencias a través de vivir la experiencia o enseñanza particular. No tanto con parábolas, mensajes, discursos o la razón, más bien mediante un cuidado ritual en el cual se vive una experiencia directa que comunica el mensaje religioso. Vamos, en otras palabras, no te lo digo, te lo enseño. Este tipo de religiones funcionan así por el secretismo, ya sea elitista, ya sea proteccionista o simplemente porque la verdad a transmitir es imposible de explicar con palabras. Muchas religiones empezaron como mistéricas y al popularizarse mutaron y perdieron este rasgo. Ahora sí, vamos a mencionar algunas de las más interesantes y destacables de todas las órdenes mágico-esotéricas, religiosas o filosóficas que han existido a lo largo de la historia, empezando por quizás la más antigua de todas, los pitagóricos. Si bien su fondo podría clasificarse completamente como científico, en su momento era tomado como un pensamiento mágico más. El pitagorismo fue un movimiento filosófico religioso a mediados del siglo VI a.C. Fue fundado por Pitágoras de Samos y de ahí que sus seguidores tomen el nombre. Esta secta la formaban grandes mentes de la astrología, música, matemáticas o filosofía. Básicamente creían que todo, absolutamente todo, en esencia estaba hecho de números. Uno de los grandes regalos que nos dejaron fueron los números irracionales, aunque el mandamiento absoluto era que debían de guardarlo en secreto. Tan es así que Hipaso de Metaponto, al revelarlo, fue asesinado. El pentagrama, que viene a ser la estrella de 5 puntas, era su símbolo, al que llamaban salud. Atentos, míticos, porque esta es posiblemente la orden secreta más importante y quizás la menos conocida. La absoluta madre de la inmensa mayoría de órdenes de corte mágico o espiritual que existen. Impulsora de logias actuales y sus hijos aún siguen activos. Todo un precedente para el mundo del ocultismo. El término Rosacruz se refiere originalmente a una legendaria orden secreta que había sido fundada, según su fama fraternitatis, por Christian Rosenkraus. A día de hoy, muchas de las fraternidades u órdenes que usan rituales relacionados con la francmasonería reivindican ser las auténticas herederas de la legendaria Orden Rosacruz. Tal es la importancia originaria de esta orden que el título de Rosacruz también designa a altos grados en las órdenes. Como comprenderéis, dada la amplitud de órdenes derivadas, nos quedaremos un rato más hablando sobre los Rosacruces. Y no, por si os lo estáis preguntando, yo no formo parte de ninguna orden, simplemente la información está ahí, pública, para que cualquiera pueda consultarla.
Empecemos hablando de su texto principal, la Fama. La Fama Fraternitatis, según se relata, menciona que la Orden Rosacruz tendría sus orígenes en Christian Rosenkraut, un místico alemán que vivió su propia iniciación visitando lugares lejanos como Dankar, Palestina, Tierra Santa, Egipto o Marruecos. En ellos estudió durante años con maestros de las ciencias ocultas y a su retorno en Alemania en 1407 fundó la Orden Rosacruz, constituida inicialmente por un pequeño grupo de no más de 8 personas. Al morir Rosenkraut en 1484, la orden se extinguió y la localización de su tumba permaneció completamente desconocida, hasta que en 1604 fue redescubierta y en consecuencia la Orden Rosacruz renació. Para algunos Rosacruces, Christian Rosenkraut es una leyenda cargada de simbolismo y referencias esotéricas. Otros la toman en serio y unos últimos consideran que es el apodo de grandes autores que estuvieron en la orden como el mismísimo Sir Francis Bacon. Sus otros dos documentos importantes vinculados a la fundación son el Confessio Fraternitatis y las Bodas Alquímicas de Christian Rosenkraut. La primera siendo directa continuación del texto La Fama y detallando estructura, puestos y jerarquías dentro de la orden. Las Bodas Alquímicas explica mediante el simbolismo alquímico el proceso de trascendencia que vivió Rosenkraut. Este texto anónimo en realidad se le adjudicó a Francis Bacon y fue un pepinazo de la talla de Avengers Endgame, si bien sus lectores poco o nada sabían sobre las verdaderas intenciones del mismo. Esta nueva resurrección de la orden conllevó al nacimiento de varias órdenes derivadas que existieron y existen con sedes en todo el mundo. Hablemos de las más destacables en el ámbito esotérico. Actualmente esta organización surgió de los restos de la archiconocida Orden Hermética de la Aurora Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, directamente relacionada con Drácula y Bram Stoker y de la que hablaremos más adelante. Según se cuenta, en 1892 3 masones de alto rango fundaron esta organización: William Wynne Scott, Samuel Liddell MacGregor y William R. Goodman. Usaron como material iniciático ciertos manuscritos antiguos que, supuestamente, fueron entregados por la viuda de Kenneth Mackenzie, un conocido Rosacruz, y que contenían 5 rituales cifrados relacionados precisamente con los símbolos secretos de los Rosacruces en los siglos XVI y XVII. Tras la reestructuración del siglo pasado, siguen activos hoy día. La escuela Rosacruz de los misterios Alfa y Omega es posiblemente la más mágica de todas las mágicas. Otra derivación de la Golden Dawn original, la escuela Rosacruz de misterios Alfa y Omega es una orden mágica, hermética, alquímica, fundada originalmente por el mencionado Samuel Liddell MacGregor Mathers en 1906, cuya sede actualmente se encuentra en Londres. Cuando piensas en sectas que estudian la magia y lo sobrenatural, esta es la que directamente te vendría a la mente. La Orden Cabalística de la Rosacruz investiga, entre otras cosas, como su nombre indica, los secretos de la Cábala. Fue fundada también en 1888 por el marqués Stanislas de Guaitá y en su momento formó el Consejo Supremo junto con grandes amigos esoteristas como Josephine Peladan, Oswald Reith o el mismísimo Gerald N. Cass, o con importantes figuras de la súper famosa época del ocultismo moderno de los años 20, como Paul Adam, Mark Haven o Paul Sedir. La Fraternidad Rosacruz fue fundada en 1909 en Estados Unidos por Carl Lewin von Grassford, más conocido por el seudónimo de Max Heindel, y actualmente tiene su sede central en California. Se definen a sí mismos como los místicos cristianos y, según afirman, buscan hallar la verdad lógica y razonable sobre el origen, evolución y fin último del ser humano y el universo. En otras palabras, buscan un nexo de unión entre la ciencia y la religión. Son famosos por transmitir una de las mejores enseñanzas de tipo astrológico conocidas, así como un meticuloso sistema de instrucción espiritual. La Orden Rosacruz Iniciática u Orci es una escuela Rosacruz de carácter fraternal centrada en la alquimia espiritual, el simbolismo, el hermetismo, del que hablaremos en breve, y los manuscritos rosacruces de principios del siglo XVII. Poseen 5 grados relacionados con el proceso alquímico, a saber, cuervo o el nigredo, cisne o el albedo, águila o citrinitas, pelícano o rubedo y fénix, quinta esencia.
Como buena religión mistérica que se precie antes del ingreso a formar parte de la orden, el estudiante pasa por un periodo preliminar de un año llamado el probacionismo. Este es un profundo estudio y desarrollo que, en sus palabras, supone un proceso ascendente a contracorriente y gradual de la oscuridad a la luz, del sueño a la vigilia, de la ignorancia a la sabiduría. Telema es una filosofía de vida basada en las máximas haz tu voluntad, será toda ley y amor es la ley, amor bajo voluntad. El ideal de haz tu voluntad y su asociación con la palabra telema tiene su antecedente en François Rabelais, pero fue mucho más desarrollada y popularizada por su fundador, el archiconocido Aleister Crowley. En resumen, es durante el siglo XVI que François usó la palabra francesa Telem como nombre para una abadía ficticia de su famoso libro Gargantua y Pantagruel. La única regla de su susodicha abadía era fais ce que voudrais, haz aquello que deseas. Esta regla fue reavivada y usada en el mundo real a mediados del siglo XVIII por Sir Francis Dudwood, que inscribió tal palabra en la puerta de su abadía en Medmenham, donde sirvió como el lema del Club del Fuego Infernal, otra famosa orden secreta más relacionada con el hedonismo y la vida loca. Finalmente, Aleister Crowley, en el libro de la ley, proclama haz tu voluntad como el moto para su sistema filosófico, místico y religioso. Este sistema incluye ideas de ocultismo, yoga y misticismo, tanto el oriental como el occidental, especialmente la cábala. Los seguidores de Telema, que recibían el nombre de telemitas, usaban estas frases como eje central de su filosofía vital y su práctica esotérica. Hoy en día el concepto de haz tu voluntad en el mundo de las sectas está profundamente relacionado con el satanismo, no como culto al demonio en sí, sino a la rebeldía luciferiana de la que ya hablamos en el vídeo de demonología. Posiblemente el padre de la alquimia y el concepto de transmutación. El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos atribuidos a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Algunos conceptos herméticos que te sonarían son el pensamiento simbólico, el ánima mundo o idea de que el mundo tiene un alma o una mente de la que todos formamos parte, la complementariedad de los contrarios o la vida como transmutación personal o trascendencia a un plano superior. En otras palabras, para los hermetistas la alquimia no era una mera protociencia, sino un lenguaje codificado mediante símbolos que le permitía al indicado acceder a una percepción de orden superior en la cual la naturaleza y el propio hombre se hallaban en un estado de constante creación. Vamos, simplificando, buscaban entrar en una especie de mente colmena en la que todos somos partícipes, sin saberlo, de la creación del mundo y lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Recordar el concepto de inconsciente colectivo de Jung y os encajará todo mucho mejor. La teoría hermética ha sido una influencia decisiva en diversas corrientes filosóficas, religiosas y esotéricas, así como en el arte y principalmente en la literatura, la música y la pintura. Según su tradición, hay una simple y verdadera teología, una única idea absoluta que en realidad está presente en todas las religiones y que fue dada por Dios al hombre en la antigüedad. Muchos escritores cristianos, incluyendo Lactancio, Tomás de Aquino, Giordano Bruno, Marsilio Ficino, consideraron a Hermes Trismegisto un sabio profeta, aunque en la otra cara de la moneda, algunos teólogos católicos lo condenaron o consideraron su doctrina como una herejía, en gran medida por su secretismo iniciático y su sincretismo. En línea con lo anterior surgió la teosofía, una religión formada por un conjunto de enseñanzas y doctrinas difundidas bajo ese nombre por Elena Petrova Blavatsky a finales del siglo XIX. En su obra La clave de la teosofía, ella explica que el nombre teosofía es uno de tantos que se utilizan para designar en realidad a una sabiduría sin edad, eterna, que no es otra que el conocimiento de la verdadera realidad. A partir de 1875 se creó la Sociedad Teosófica. Como el hermetismo, la teosofía propone que todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o tronco común que ha quedado oculta bajo los prefectos de las doctrinas actuales, llevando muchas veces incluso a contradecir la enseñanza original. Es precisamente con el estudio comparativo de la ciencia y la filosofía con el que nos acercamos a esta enseñanza original. El movimiento teosófico constituye un movimiento ecléctico occidental que funde religiones como el cristianismo, el budismo, el hinduismo y que está directamente relacionado con movimientos esotéricos espiritistas de finales del siglo XVIII. A día de hoy sigue existiendo esta filosofía religiosa y tiene varias sedes repartidas por todo el mundo.
Vamos a meternos ahora en temas turbios de verdad. ¿Recuerdas a Indiana Jones enfrentándose a nazis por el Arca Perdida o el Santo Grial? Pues posiblemente esos nazis serían integrantes de esta orden. La Sociedad de Thule fue originalmente un grupo de estudio de la antigüedad alemana con carácter ocultista, profundamente fascista, racista y creado por Rudolf von Stevontoff. Esta orden es notable principalmente por ser la organización que patrocinó al Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. La sociedad exigía que todos sus posibles miembros jurasen que por sus venas o las de sus mujeres no corría sangre judía ni negra. Y es que el principal interés de la Sociedad de Thule fue reivindicar los orígenes de la raza aria. Thule, según los geógrafos greco-romanos, era el país originario de los germanos. El mismo estaba situado muy al norte. En honor a ese lugar semimítico es que la sociedad fue bautizada como Ultima Thule, del latín el norte más distante, nombre mencionado por el poeta romano Virgilio en su Eneida. Se suele vincular este lugar con Escandinavia, Groenlandia o Islandia, pero el ferviente deseo por demostrar que la raza aria procedía de un continente perdido les llevó incluso a afirmar que era en realidad la Atlántida. Si bien esta era la tarea principal por la cual fue creada, esta orden fue cayendo más y más en el aspecto ocultista, hasta obsesionarse en encontrar cualquier artefacto o lugar místico, dejando de lado su papel inicial como perpetuador y parangón de las tradiciones alemanas. Suele ser aceptado por los historiadores que el objeto final tras estas búsquedas era desbancar al cristianismo y crear su propia religión en Alemania. Vamos a terminar quizás con la más famosa de todas las órdenes secretas no tan secretas y con una profunda obsesión por las cosas mágicas. Vamos a cerrar hablando sobre la seria leyenda, si no fuese porque es cierto, Golden Dawn, y no hablo del partido fascista griego. A día de hoy sabemos que la Orden Hermética de la Aurora Dorada es considerada una agrupación rosacruciana, pero sin duda es mayormente conocida por ser una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba magia, astrología, cábala, tarot y alquimia desde finales del siglo XIX. Algunos de los miembros más renombrados de la Orden Hermética de la Aurora Dorada fueron Dion Fortune, Arthur Machen, William Butler Yeats, Algernon Blackwood, Florence Farr, Arnie Horniman o los todavía más conocidos H.G. Wells y Bram Stoker. Sí, el escritor de Drácula. Aunque sin duda el más famoso de todos fue el esoterista Aleister Crowley, quien duró 2 telediarios en la orden ya que tuvieron que expulsarlo. ¿Qué digo yo? Ya hay que ser chungo dentro de lo chungo para que te echen de la secta más chunga repleta de la gente más chunga de finales del siglo más chungo. Tras su expulsión, Aleister Crowley fundó, tomando como base el sistema mágico de la Aurora Dorada, la ya mencionada religión llamada Telema. Sin embargo, su orden terminó pareciéndose más bien poco a la primigenia Golden Dawn. Otro personaje expulsado digno de mención fue Paul Foster Case. Para cuando llegó su expulsión, Case ya había empezado a trabajar en la fundación de una escuela de misterios propia, Builders of the Dintium, de la que ya podríamos hablar en otro vídeo si es. El trabajo de Case ha influido en múltiples escuelas de misterios actuales. Pero detengámonos un poquito más en el funcionamiento interno de la Golden Dawn. En su día la orden estaba compuesta por 3 grupos: la orden externa, a la cual tenían acceso los nuevos miembros hasta alcanzar cierto volumen de conocimientos esotéricos y filosóficos. Pasábamos a la orden interna, donde solo podían ingresar los alumnos más aventajados, y la secretísima orden superior, desconocida para la inmensa mayoría de miembros, donde solo entrabas tras alcanzar el grado de Magister Templi, y que estaba compuesta exclusivamente por seres humanos que, supuestamente, habían trascendido la vida terrenal. Esta orden acabó mutando en 2 diferentes. Hoy en día tanto la Orden Hermética de la Aurora Dorada como la Escuela Rosacruz de los Misterios Alfa y Omega tienen múltiples templos alrededor del mundo que perpetúan la tradición de esta primigenia Aurora Dorada clásica. Tal es el impacto que tuvo la Golden Dawn en el mundo ocultismo que hoy en día aún hay quienes utilizan su membresía sin tener en realidad ninguna relación con ella, solo por el impacto que tal nombre produce en la gente que tiene algún conocimiento ocultista. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como yo haciéndolo y que hoy sepas mejor que ayer el conjunto de cultos mágicos que hoy día siguen existiendo. Si es así y te ha gustado el vídeo, regálame un like con cariño y suscríbete si no lo has hecho para no perderte ninguna otra gran leyenda. Coméntame qué otros cultos, sectas y logias sería interesante que hablase y dale a la campanita para que te llegue el aviso cuando cuelgue ese vídeo. Cuídate y hasta la próxima leyenda.